Muy buenas noches, qué gusto de saludarlos, mi querida hermana Ani. Me alegra mucho de poderla saludar y bendecir en esta hermosa noche. Le bendecimos en el nombre de Jesús y todos aquellos que nos miran y nos sintonizan para estudiar hoy y meditar acerca de la palabra del Señor. Muy buenas noches a las personas que están en otros países, nos están viendo y quieren meditar hoy también con nosotros acerca de esta bendita palabra del Señor. Luque de Broy, qué gusto de poderlos saludar. Sé que están en otro país con otros horarios, pero qué bendición poder desde acá saludarlos. Si me escuchan bien, por favor me ponen una manita o me ponen algún signo de que me están escuchando bien, fuerte y claro, por favor. Quisiera saberlo porque necesito aquí retroalimentarme. Mi querida abuelita Luna, qué gusto saludarla. Si me escucha, por favor, abuelita, me pone una manita o me pone algún símbolo para saber que están conectados escuchando la palabra del Señor. Erika Alvío, muy buenas noches, qué bueno poderlo saludar, igual que la hermana Janet Cantel. Muy bien, hermana Ani nos dice que nos escucha perfectamente. Me gustaría que me pusieran alguna manita, algo más que me retroalimente si ustedes miran bien la señal y la escuchan bien ahí donde ustedes están. Luque de Bruyne nos dice que está y me pone una manita así de perfecto. Por favor, los demás, si me pueden anotar ahí algún símbolo de que estamos bien para que podamos empezar a estudiar la palabra del Señor y podamos saber que todo está perfecto para poder escucharla, ¿verdad? Espero que alguien más lo ponga para poder iniciar ahí, que estamos bien con la señal. Una manita o algo, un símbolo, o escríbanme algo ahí si creen que está bien. Erika Alvío ya me puso que está bien. Y Ani López que todo está nítido. Muy bien, entonces ya con esto pues podemos entrar a meditar acerca de la palabra de Dios. Hoy le pusimos al tema el efod de lino y vamos a estudiar acerca de ello. Y quiero que me acompañen, que tengamos, vamos a tener un texto base para poder meditar de la palabra de Dios y está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 15 y todo el capítulo 15, pero vamos a tomar el versículo 27 para iniciar. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 27. Qué gusto de saludarlos, qué bueno. Pues algunos ya saben, el efod, ¿qué es el efod? Si alguien sabe qué es el efod, por favor escríbanme. Laila Rodríguez, le bendecimos en el nombre de Jesús. Si alguien sabe qué es el efod, me pueden escribir y para ver cómo estamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque es un elemento que se usaba en el Antiguo Testamento y que tiene un significado para nosotros el día de hoy, el efod. Si alguien ha escuchado del efod, también me lo escribe para saber cómo estamos del conocimiento y cómo sabemos para poder avanzar en esta noche en el estudio y meditar acerca de la palabra del Señor. Mi hermana Marilena, muy buenas noches, qué gusto saludarla. Janet Canté nos dice que era una túnica, sí, era una túnica, pero no era una túnica normal, podríamos decir, no era una túnica de uso diario, era una túnica diferente, ¿verdad? Erika Alvío dice que era una prenda sacerdotal. Muy bien, entonces ya vamos dándole forma, ¿verdad? Una túnica, nos dijo nuestra hermana Janet Canté y Erika Alvío nos dice que era una túnica, una prenda sacerdotal. Entonces ya estamos sabiendo que era una túnica sacerdotal. Muy bien, ya con eso vamos a la forma. Bueno, entonces iniciamos leyendo el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 27. Y para entenderlo, antes de leerlo, voy a dar el contexto. David quiso traer el arca del pacto que estaba en otro lado y traerlo a su ciudad capital, que era Jerusalén. Él anhelaba la presencia de Dios cerca de él. Que si la capital de todo Israel iba a ser Jerusalén, él quería que estuviera en el lugar principal. Él lo anhelaba. Lucky de Broy nos dice que era una pechera con 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. No, no era eso. Esto era otra cosa. El efod era únicamente, bueno, lo vamos a ver ahorita, no me voy a adelantar, ¿verdad? Entonces dice, pues, vamos a ver capítulo, primera crónica, capítulo 15, versículo 1. Y dice, hizo David también
casas para sí en la ciudad de David, Jerusalén, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Entonces David quería traer el arca y entendió, se recuerdan toda la historia antes de Obed-edom y cómo por no traer el arca en la forma en que Dios había dicho que debía ser trasladada el arca, murió un hombre. Y tuvo que quedar el arca en la casa de un levita, porque aquí en este mismo capítulo nos dice que Obed-edom era un levita. Tuvo que quedar en esa casa 3 meses hasta que fuera trasladada. Y entonces aquí vamos a leer el versículo 27, que es con el que quiero que empecemos hoy la reflexión. Y dice aquí en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 27. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efod de lino. Y entonces este efod, ya ustedes acertaron bastante con esto, era una túnica, pero era una túnica que únicamente podían vestir los sacerdotes y levitas, los que estaban en el servicio de Dios. No era una túnica que podía usar cualquiera del pueblo. Era una túnica especial y específica para que lo usaran los levitas y no todo el tiempo. Era únicamente, ellos la tenían que utilizar cuando estaban en el servicio de Dios. Era una manifestación exterior del servicio santo que ellos hacían. Y los únicos que la podían utilizar eran los levitas y los sacerdotes. Y eran de lino, específicamente era de lino. Y era un lino blanco, limpio, que reflejaba la limpieza, la santidad. Ahora aquí hay una situación que parece extraña en este relato. Primero, David entiende que desde los tiempos de Moisés y de la ley, se encargó que únicamente los levitas podían cargar el arca del pacto. Ustedes se recuerdan que el arca del pacto tenía unas argollas y por allí metían una barra que era una barra de acacia forrada o cubierta de oro, y solamente a través de esas barras, para que no pudieran tocar el arca, los levitas podían levantarla y trasladarla. Y para eso tenían que vestir su vestidura sacerdotal, que era esa túnica blanca hecha de lino. Pero aquí nos dice que David iba vestido de lino fino. Miren, esto nos da ya una situación. David tuvo varias situaciones especiales, y hablando en el Antiguo Testamento, pero que proyectaban proféticamente al antiguo o al nuevo pacto. David iba vestido de lino fino, y dice que iban también todos los levitas que llevaban el arca, y también los cantores. Bueno, entonces David era el rey. David ya había llegado a ser el rey. Se recuerdan que hubo una gran como guerra civil, podríamos decir, en Israel, pero David ya era rey. Y él estaba
yendo más allá de lo que permitía la ley de Moisés, que Moisés había dado a Israel. Él no se vistió con ropaje real para el traslado del arca, sino que él se puso la misma ropa de los sacerdotes, que no estaba permitida que la llevara alguien de la tribu de Judá. David era de la tribu de Judá y solo los levitas de la tribu de Leví podían llevar esta túnica. Pero David estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo y tiene una proyección profética y una enseñanza profética tremenda para nosotros. Porque David entendió lo que es vivir para Dios y no para los hombres. David entendió algo que iba más allá de la ley, que iba más allá de las apariencias. Y ese es un precursor de que de la meta que debemos de perseguir nosotros como iglesia. Porque Dios nos llamó no solo para que unos pocos fueran apartados para Dios de los que pertenecemos a la iglesia. No solo el que predica tiene que apartarse para Dios. No solo el que canta debe apartarse para Dios. El que sirve, no. Sino todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, debe apartarse para uso santo. David fue más allá de lo que la ley mandaba. David fue más allá incluso de lo que la cultura les decía. Él caminó la milla extra en cuanto a la santidad. Y fue un precursor de los que llegaríamos a ser servidores de Dios, aún sin ser de la tribu de Leví, aún siquiera sin ser de Israel, de aquellos que no tenían parte, pero tenían el corazón para apartarse para Dios. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y cada uno de los creyentes debemos a responderle a Dios con sinceridad en nuestro corazón y esforzarnos para vivir según sus principios. Los pensamientos de Dios son tan altos como dice la palabra de Dios. Y no pueden ser alcanzados con una mente humana. Solo pueden ser alcanzados cuando el Espíritu Santo nos da una mente transformada y santa. David quería ir más allá de la formalidad. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significaba eso? Era un corazón que quería agradarle siempre a Dios, quería mantenerse en sus caminos, quería pensar como el Señor pensaba. Pero para tener los pensamientos de Dios tenemos que apartarnos del mundo. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra mente. Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. En lo que buscan, les pregunto si están escuchando y los animo a que vayan y busquen sus Biblias, que abran sus Biblias, que no se conformen únicamente con lo que un predicador, incluso su servidor, con todo mi corazón, yo quiero enseñar la palabra de Dios tal y como está, pero no quita la responsabilidad que tenemos cada uno de los creyentes de leerla, esta bendita palabra del Señor. Y dice Isaías 55, versículos 8 y 9.
Y dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. David quería agradar a Dios más allá de lo que los demás querían por solo cumplir normas. David quería agradar a Dios y tener sus pensamientos y quería caminar sus caminos. Y esto no es posible con nuestras propias fuerzas, solamente cuando nos apartamos para Dios. El Espíritu Santo de Dios toca nuestra mente y nuestro corazón para caminar los caminos de Dios y encontrar los pensamientos de Dios. Por eso David decidió vestirse de lino fino. Él había conquistado Jerusalén, había conquistado Judá y a todo Israel. Como les dije, él podía ponerse un ropaje real para tratar de impresionar a Dios o de verdaderamente impresionar a los hombres. Pero decidió vestirse con las ropas de los apartados para el servicio, porque quería demostrar que voluntariamente él se apartaba para Dios. Dios no se lo estaba pidiendo, pero él se lo quería dar. Él quería caminar más allá de lo que caminaban los demás. Él quería demostrar su amor y apartarse voluntariamente para Dios. Y miren qué ejemplo para nosotros. ¿Qué ejemplo? Porque hay muchas cosas que podrán aparentar santidad o amor incluso. Pero verdaderamente, ¿cuál es el anhelo del corazón? Un corazón enamorado. Es un corazón que anhela agradar al que ama. Si tú amas a alguien, anhelas agradar al que amas. Haces cosas que van más allá de la lógica. Haces cosas que incluso te llevan a despojarte de algo valioso para ti, para dárselo a la persona que amas. Ese es el amor. Y David no necesitaba vestirse de esa manera, que era un vestido sencillo, porque era una túnica completa, pero sencilla, sin adorno. Cuando la vestidura de rey hubiera podido ser de enorme riqueza y de enorme belleza para los hombres. Pero él decidió vestirse con esa vestidura para demostrarle a Dios que él lo que más anhelaba era apartarse para él. Más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dijo David. Más vale un momento en tu presencia que 1000 fuera de ella. Ese era un anhelo, un verdadero amor. Y ahora vemos qué pasa con nosotros, porque David fue un ejemplo único en el Antiguo Testamento, de alguien que voluntariamente quería apartarse para él y se puso las ropas sacerdotales. Pero ahora quiero que me acompañes al último libro de la Biblia, el último libro que ya está en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 8. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 8.
Y nos dice la palabra de Dios, mira, este es ya el apóstol Juan. Habían pasado siglos desde que David se puso estas vestiduras sacerdotales. Pero ahora dice Apocalipsis 19:8. Y les dejo un tiempo para que lo busquen, porque mi anhelo es que ustedes puedan ser diestros en la palabra del Señor. Mi hermana Ruti, te bendigo en el nombre de Jesús. Hermana Guille, le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué gusto poderla saludar desde acá. Y dice Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero a ella, ¿a quién? A la iglesia, a ti y a mí. Dice que se le ha concedido. Se le ha concedido. ¿Por qué se nos concede a nosotros? ¿Por qué a la iglesia se le concede que se vista con las vestiduras sacerdotales? Que solo se le concedían vestir a los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿No te has preguntado eso? Pues a mí me llegó una pregunta tan intensa a mi mente y a mi corazón. ¿Por qué? Hay una tribu sacerdotal en el Antiguo Testamento, pero ahora nos dice que se nos ha concedido, y el concedernos es que se nos otorgó una autoridad. Se nos entregó un enorme privilegio, que es vestirnos con lino fino, limpio y resplandeciente. La vestidura sacerdotal se le ha concedido a la iglesia. Y no es cualquier vestidura, porque tiene algunas características que no tenían en el antiguo tiempo. Porque en el antiguo tiempo sí podían vestir un lino fino los sacerdotes, pero no resplandeciente. ¿Y por qué nosotros se nos concede ese privilegio? Y aquí mismo, ya que están los que me están siguiendo, mi querida Delia Monterrosa, le bendigo en el nombre de Jesús. Me alegra mucho de poderla saludar. Aquí mismo en el libro del Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 5, nos da la respuesta de por qué se nos ha otorgado, por qué se te ha otorgado a ti y a mí este privilegio de vestir las vestiduras sacerdotales. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Acompáñame en la lectura, amado hermano y amada hermana. Y dice la palabra de Dios: y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces aquí nos habla y nos aclara que Jesucristo, que es el primogénito de los muertos, el primogénito que resucitó para nunca más morir de entre los muertos, el que es soberano, mira qué título le da el Apocalipsis, el que es soberano de los reyes de la tierra. Pero el título que más nos impacta a nosotros es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó
de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo te lavó a ti y me lavó a mí. ¿Para qué? Para que quedáramos santos, para que fuéramos, dice, y nos hizo. No éramos, pero Él nos hizo. No teníamos ninguna relación con la autoridad, no teníamos ninguna relación con la tribu de Leví, no teníamos ninguna relación con el sacerdocio. De hecho, no podíamos acercarnos a Dios porque el pecado hacía una separación entre el Dios santo y nosotros pecadores. Pero la sangre de Cristo, el amor del Padre, el amor de Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y al habernos hecho nuevas criaturas, nos da también una nueva autoridad. Yo siempre lo he dicho, mis amados, que nosotros no venimos a Cristo y nos quedamos como hojas en un río, que van donde va la corriente, a donde lo lleva la corriente, sin ningún propósito ni dirección. No. Cuando tú viniste a Cristo, Dios te dio un propósito. Él te hizo rey, Él te hizo reina y te hizo sacerdote para Dios su Padre. Y por eso se nos concedió vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ahora, ¿qué significa vestirse con esta vestidura sacerdotal? ¿Qué significa para nosotros hoy? Porque obviamente para nosotros no es lo mismo que en el antiguo tiempo. Ese era un ejemplo, era una figura para lo que hoy sucede con nosotros. El vestido de pureza, el vestido que usaban como símbolo de santidad los sacerdotes en el antiguo tiempo, era únicamente una figura para lo que hoy es el sacerdocio de la iglesia. Porque dice en Apocalipsis 19:8 que estábamos leyendo, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y lo vuelvo a leer porque es importantísimo esto para nuestra vida. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo nosotros hoy llevamos esas vestiduras sacerdotales en nuestra vida? Cuando accionamos en el amor de Cristo, en justicia. Eso es lo que nos hace vestiduras. Llevar vestiduras de santidad. Nuestros actos nos visten para nuestro Creador. Mira qué tan importante. De una vez, nuevamente aclaro, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Pero una vez que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, se nos da un propósito, se nos da una tarea, se nos viste con vestiduras, que son las acciones justas que debemos hacer. Tenemos que actuar de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Y qué es esto? Miren, el dar a cada cual lo que es suyo es una virtud. Las acciones justas no se inclinan incluso a favor de nosotros, sino a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo así, pastor? Si Dios te manda en una noche de lluvia levantarte para orar por una persona, tú estás en tu camita, calientita o calientito, ¿verdad? Y Dios te levanta y te dice, ora, intercede por un hermano, por un consiervo en la fe. Tal vez lo que a ti más te convendría es quedarte acostado, pero una acción de justicia.
no va a favor de nosotros, sino hacer la voluntad de Dios. El levantarte, el arrodillarte, el clamar, es una obra de Dios. Es hacer la justicia de Dios, la voluntad de Dios en tu vida. Permitamos que Dios tome dominio de nuestra mente. Que nuestra mente pueda amar a Dios con todas sus fuerzas. Y esa es la vestidura de los santos. Esa es la vestidura que se nos concede a los santos. Porque mira, no es hacer supuestamente buenas obras. Dice el mismo 1 Corintios 13. Y si yo diera todo mi dinero a los pobres y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir eso? Y dice, y si diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada tengo. Que esas obras, si no están dirigidas por Dios mismo, por el Espíritu Santo de Dios, no es una vestidura de justicia, porque la vestidura de justicia es hacer la voluntad de Dios. Pero escucha, es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que se nos ha concedido. Dios nos da un tiempo de vida para tener la oportunidad de vestirnos de lino fino. Mira, qué hermoso. Yo pensaba esto y digo, tan hermoso, porque el tiempo que Dios nos da en esta vida, el tiempo, no importa el tiempo que tú tengas, el tiempo que Dios te permite estar en esta tierra, es para tener la oportunidad de vestirnos de lino fino, de hacer su voluntad. Tenemos que vivir una vida de justicia, una vida de hacer la voluntad de Dios que nos permite vestirnos de ese lino fino. ¿Por qué vivir en depresión? ¿Por qué vivir en tristeza? ¿Por qué vivir en aburrimiento? Cuando Dios ya preparó obras de antemano para que sean nuestras vestiduras. Porque nuestro Dios maravilloso no nos deja al azar. Él nos dio la potestad de vestirnos con esas vestiduras que son las obras justas de los santos. Pero no es que nosotros estemos buscando solamente qué hacer, no. Dios de antemano, mira, este es un pensamiento maravilloso que nos da la palabra de Dios, que está en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Efesios 2, 10. Pastora Ligia de Contreras, le bendigo en el nombre de Jesús. Me da un gran gusto poderla saludar de aquí. Hermana Lucy, hola, bendiciones. Efesios 2:10 nos dice la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este pensamiento es hermoso. Mira, somos hechura suya, creados en Cristo. Entonces tenemos que saber que hay una nueva creación en Cristo. Antes éramos criaturas de Dios, sí, claro. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos hizo. Cristo nos hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Ahora que venimos a Cristo, fuimos hechos para buenas obras. Pero no cualquier buena obra. Él nos formó para hacer buenas obras, pero preparó también de antemano, dice, las buenas obras para que anduviéremos en ellas. Y hay buenas obras que desde que viniste a Cristo, Dios las preparó para que esas obras fueran
las obras que te vistieran con justicia y santidad. Y hay buenas obras que Dios está poniendo delante de tu vida para que sean las vestiduras que llevarás en la eternidad. Este es un pensamiento tan profundo y tan maravilloso que Dios nos da. Porque nuestras acciones justas son para el bien de los demás. El efod no era para el hombre común. Eran para los apartados al servicio de Dios. Para los que presentaban las ofrendas a Dios. E igualmente esa era una figura, porque somos llamados los que estamos en Cristo. Somos llamados a ser diferentes al mundo, apartados del mundo, para presentarnos como ofrendas vivas delante de Dios. ¿Qué obras Dios está poniendo delante de ti? Esas obras Él ya las preparó de antemano desde que viniste a Cristo. Dios las preparó para que anduvieras en ellas. Es que yo no sé si puedo ayudar a esta persona. Es que yo no sé si pararme a ayudar a esta persona que veo herida a la orilla de la calle. Es que yo no sé si puedo hablar una palabra de Cristo. Sí puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios preparó obras de antemano. Tu obra no va a ser la mía. Y probablemente la mía no va a ser la tuya, aunque vamos a tener obras en común como el cuerpo de Cristo. Pero esas obras, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, esas obras son las que engalanan, las que visten nuestra vida. Lo que hagamos que sea agradable para Dios. Cualquier cosa que hagamos tiene que ser agradable para Dios. Si no, es un tiempo perdido de tu vida. ¿Cuánto tiempo hemos perdido de nuestra vida fallando en el propósito que Dios nos dio? Porque las cosas, aunque te han parecido buenas, aunque te han parecido agradables, si no estaban en el propósito de Dios, no tienen un efecto en la eternidad. Y me llama la atención que cuando leímos 1 Crónicas 15:27 dice, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Cualquier actividad, los que cantan, aún los músicos, aún las canciones, deben ser vestidos de acciones justas que reflejen la grandeza del Señor. Porque todos nuestros talentos deben ser para adorarle. Todos nuestros talentos, todo lo que hagamos debe ser para adorarle. Y yo pensaba, digo, he visto algunas historias de que muchos de los cantantes del mundo muy famosos antes eran cantantes de iglesia, gente de mucho renombre en el mundo, pero que dejaron de cantarle al mundo para cantarle al mundo, pero cantarle a Dios para cantarle al mundo. Y tuvieron fama y tuvieron riqueza y muchos de ellos terminaron mal. Al contrario de David, que tenía ya la riqueza y el poder del mundo y decidió rendirlo para hacerse santo para Dios. David tuvo pecados, tuvo errores y tuvo problemas. Pero quedó marcado como aquel que aún en medio de su pecado se volvía arrepentido a Dios, porque su deseo de apartarse para él era lo que motivaba su corazón.
Hoy esta noche te vengo a recordar que nosotros somos hechura de Cristo. Él nos conformó a su imagen, a la imagen de Cristo, para que seamos reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para que hagamos las buenas obras que Él preparó de antemano, para que tengamos una vida plena y llena del amor de Dios. Tu propósito es servirle a Dios. Tu propósito es agradarle a Él. Tu propósito es que tu corazón lata al ritmo de nuestro amado Señor. Nunca más pienses, ¿por qué estoy aquí en el mundo? Me siento como que no tengo propósito. No, tienes propósito en Cristo Jesús, de ser su rey y su sacerdote apartado para Él. Vamos a orar en este momento, a clamarle a Dios, para que seamos esos hombres y mujeres que decidan vestirse con esas vestiduras de justicia y de santidad, para vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. Amén. Si hay alguna petición de oración, pueden escribirla y en lo que estamos orando al final vamos a orar. Padre, gracias Señor te damos, porque nos amaste de tal manera que viniste a este mundo a mostrarnos una vida de santidad, que se puede con el Espíritu Santo vivir una vida apartada para Dios y hacer la voluntad de tu Padre. Y tu sangre derramada nos limpia de todo el pecado. Esa sangre que borró nuestra maldad. Esa sangre que limpió y dejó limpia y resplandeciente una túnica, una vestidura, para que camináramos como esos levitas, apartados para Dios. Hoy tienes propósito de hacer las buenas obras que tu Padre te preparó de antemano. Hoy, que Padre, te pido que sean abiertos los ojos y los oídos de tus hijos, de tus hijas, para que puedan ver esas obras que están delante de ellos y que tú preparaste para que ellos las hicieran, para que fueran vestidos de justicia. Y que cuando vean la buena obra, actúen en fe, en obediencia, para que tú te agrades de ellos en el cielo. Gracias, mi Dios bendito, porque ese propósito que nos diste nos hace caminar seguros hacia ti. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas que están aquí en Guatemala, en otros lugares, Abuelita Luna, Lucky de Broy, mis amados hermanos, hermana Ani, mi hermana, mi hermano Eric Alvío, varón de Dios, ¿verdad? Les bendigo en el nombre de Jesús. Mi hermana Sandra, mi hermana Celia Victoria, les bendecimos en el nombre de Jesús. Un privilegio haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Y mi querida hermana Laila, también qué gusto de poderla saludar, ¿verdad? Y les bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un gran abrazo. Si quieren apoyar el ministerio, pueden mandar sus diezmos y ofrendas y comunicarse con nosotros. Una gran bendición, un gran abrazo desde acá, desde Guatemala, el pastor Jorge Ovalle del Olivo Ministerios. Muy buenas noches para todos.